Buenos días a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo seminario de la Oficina de la Mujer. Como muchos ya sabéis, nuestros seminarios los organizamos con el objetivo de concienciar sobre los desequilibrios de género que existen en ciencia y en la sociedad en general. Para ello, hoy contamos con una ponente que creemos que va a ser una gran fuente de inspiración. Ella es Eva Orue, la directora de la Feria del Libro de Madrid. Muchísimas gracias, Eva, por aceptar nuestra invitación. Eva nació en Zaragoza y, como ella dice, estudió periodismo a la vez en la Autónoma de Barcelona y en varias emisoras, ya que debutó en segundo de carrera. Ha trabajado en prensa, radio y televisión, tanto en secciones de programas informativos como en magazines. En su larga trayectoria periodística, ha sido corresponsal en Reino Unido, Francia y Rusia, y posteriormente tertuliana habitual en distintas cadenas, la SER, Televisión Española, Antena 3, La Sexta, Telemadrid, etc. Hasta su actual nombramiento, codirigía Ingenio de Libertinajes, una agencia de comunicación y contenidos. Es autora también de varios libros, entre ellos Rusia en la encrucijada, Historias de miopes, Locas por el fútbol o Padres e hijos, todos ellos en colaboración con Sara Gutiérrez. Y uno en solitario, La segunda oportunidad. Fue nombrada directora de la Feria del Libro de Madrid el 1 de enero de este año, siendo la primera mujer en acceder a este cargo en los 80 años de historia de esta feria. Según sus propias palabras, es una oportunidad y un reto. El título de su charla de hoy es Feria del Libro de Madrid. Apocalípticos e integrados se encuentran en el retiro. Cuando quieras, Eva, el escenario es todo tuyo. Cuando me nombraron y se hizo público, pues en las redes, estas olas que se desatan ahora, ¿no? Enhorabuena, no sé qué, los autores, la alta literatura. Cuando llegué a la oficina, las dos personas que están ahí desde hace 25 años me dijeron: ¿es usted el quinto director al que vemos pasar? Que es una manera de ponerte muy en tu sitio. Y lo siguiente que me dijeron fue: en cuanto se tome posesión y se siente, tenemos que hablar de construcción de casetas, de suministro eléctrico y de aguas fecales. Y ahí el glamour, os juro que se vino abajo, pero radicalmente. Somos un equipo muy pequeño, 5 personas. Sin ellos, sin las otras 4, la feria no hubiera salido. Sin mí hubiera salido de otra manera. El reto este año era sacar la feria adelante, pero nos salió muy bien, la verdad. Y sobre todo por algo que me decían para tranquilizarme y que luego he comprobado que era cierto. No se preocupe, me decían, hay muchas, o no te preocupes, hay muchas ganas de feria. Y lo vimos el primer día en el que abrimos el recinto del retiro. Si podéis lanzar el vídeo, voy a poner una serie de fotos, por lo menos para que si os aburro yo, os entretengan las fotos. En la feria que comenzó el 27 de mayo, mi cumpleaños, teníamos 423 expositores, 378 casetas. Al término de la feria habíamos recibido 3.100.000 visitas. 3.100.000 visitas, que es una auténtica barbaridad. Tuvimos 330 actividades en 4 pabellones, 5.881 sesiones de firmas, no autores firmando, sesiones de firmas. Hay autores que firman 4 veces, hay otros que vienen a firmar, aunque no firman nada, solamente una. 2.182 autores varones, por si a alguien le interesa el dato, 1.836 mujeres. Estas cifras nos permiten ver la magnitud del evento. Solemos decir medio en serio, medio en broma, que si la primavera empieza cuando el Corte Inglés lo dice, el verano en Madrid por lo menos empieza cuando empieza la Feria del Libro de Madrid. Y eso que todavía no es verano, pero es verdad que algo cambia y que se ha convertido en una cita a la que todo el mundo quiere acudir. Hay una parte brilli-brilli, y a veces brilli-brilli e institucional al mismo tiempo. Cuando viene la reina, nos acompaña un montón de gente que normalmente no cubriría la apertura de la Feria del Libro. Que la Casa Real considere que estar cada año, todos los años, en la apertura de la Feria del Libro es algo que es interesante, a nosotros nos llena de orgullo y satisfacción, porque monárquicos o no, la presencia de alguien de la Casa Real, y en especial si es la reina doña Leticia, que personalmente elige venir porque le gusta la feria, pues es un trampolín y es un espaldarazo que agradecemos enormemente. Yo tengo una espinita clavada, y es que en la última feria, en la primera mía, era mi cumpleaños, os lo he dicho ya creo,
Yo me había puesto con lo que yo considero que son mis mejores galas y llevaba unas preciosas sandalias, sin embargo, la prensa del corazón solamente se fijó en las alpargatas de la reina y no dijo nada de mis sandalias. Pero eso es otra historia. Luego vienen muchos políticos a los que les proporcionamos la oportunidad única de hacer lo que les gusta, porque todos son grandes lectores. A veces hay algunos que miran con recelo estas visitas de los políticos. Yo personalmente las agradezco muchísimo, sobre todo cuando sacan la tarjeta y pagan, y algunos os digo que se gastan dinero en la feria. Porque es verdad que los políticos en este país tienen una costumbre que a mí me parece penosa, que es que no diré que no se exhiben en el mundo de la cultura, es que se les ve poco. En cosas del libro, pero también en cosas del cine. Se les ve más en cosas de música, pero en todo lo demás se les ve poco. Y que vengan para mí es importante. El año que viene la feria empieza el 26 de mayo y el 28 hay elecciones. Yo creo que esos 2 días, 26 y 27, vamos a tener que estar prohibiendo la entrada de políticos y ya verás cómo quieren venir muchos más. Me interesa aquí subrayar que la feria del libro, ni la mía ni ninguna otra, es la feria del libro, no es la feria ni de la poesía, ni de la literatura, ni del libro de ciencia, ni del ensayo. Es la feria de todos los tipos de libro. Esto nos causa algunos pequeños conflictos. Tradicionalmente vienen a la feria famosos, famosillos y famosetes que han escrito un libro. A veces se lo han escrito, pero este es un matiz en el que a lo mejor es mejor no entrar. Han escrito un libro y atraen a multitudes. Este año tuvimos una firma con 5.000 personas y os juro que yo no sé todavía quién es la autora del libro que suscitó este desmedido entusiasmo. 5.000 personas, que es una auténtica barbaridad. Tradicionalmente hay quien siempre dice la feria debería estar reservada a los autores. ¿Se han escuchado las mayúsculas? Autores. Pero en realidad vienen muchos escritores y escribidores que venden mucho, es decir, que contribuyen al bienestar y a la facturación, que es lo mismo más o menos, de librerías, editoriales y distribuidoras. Entonces, ¿quiénes son? Pues hace unos años los de Operación Triunfo. A veces los cocineros, cuando se ponen de moda los libros de cocina. De pronto los de Sálvame. Más recientemente instagramers, youtubers, gente a la que a lo mejor, insisto, no conoces y que entran dentro del radar de las editoriales porque tienen muchos seguidores, y si tienes 2 millones de seguidores en Instagram, se asume que con que te compre un 10% el libro que vas a publicar, pues aquello ya en este país es un bestseller. Entonces vienen a la feria. A mí me parece que, siendo la feria del libro, todos deben tener cabida en la feria. Me parece además, y no soy la única que lo defiende, que si alguien entra en el mundo del libro a través de un libro que los que nos damos de estupendos consideramos que no es el libro adecuado, en algún momento puede dar el salto. Es decir, al libro se entra por otros libros y por otras puertas, pero por otros libros. Y seguramente hay mucha gente que cuando crezca dejará de leer según qué cosas y pasará a leer literatura mejor. No debemos cerrar ninguna puerta, no podemos hacerlo. Si acaso tenemos que organizar las colas, y ya os digo yo que no es tarea sencilla. Porque además hay fenómenos que se nos escapan completamente. La gente del libro hasta hace muy poco, las editoriales ya no, pero nos fijábamos siempre en lo mismo, en los circuitos tradicionales, en los suplementos de cultura, en las reseñas, en las críticas. Y de pronto te viene gente que ha empezado a escribir y no lo hace nada mal en plataformas como Wattpad. Yo hace 3 años no sabía que era Wattpad, ahora ya empiezo a saber algo. Pero es verdad que son gente que se escapa del radar, sin embargo las editoriales los siguen porque saben que ahí puede haber escritores y desde luego ventas. Voy a dejar de fondo estas imágenes, más que nada lo digo para que os entretengáis. Y voy a empezar a hablar de cosas menos glamurosas, de esto que, de una tribu a la que algunos llaman la tribu de los letraheridos. Es una traducción un poco mocosuena de una palabra catalana, lletraferits, pero nos gusta. Letraheridos es una cosa bonita. Porque hablo del libro con pasión, pero también hablo del libro como negocio y como industria. Entonces, ¿qué tipo de industria es el sector del libro? Bueno, pues es el sector cultural en general. En 2021 proporcionó el 2,4% del Producto Interior Bruto español. Desde hace 2 o 3 años, la industria audiovisual ha superado a lo escrito, a lo editorial, entendiendo editorial por ediciones de libros y prensa. Ahora mismo este sector, prensa y libros, factura por encima de los 7.000 millones de euros al año. De ellos, 2.576 facturados por el sector editorial, el pata negra. Hablamos de un sector en el que hay más de 1.000 editoriales. Iba a decir pequeñas, pero empezaré de verdad. Micro, muy pequeñas, pequeñas, un poco menos pequeñas, medianas, grandes y gigantescas. 1.000.
no grupos, estoy hablando de sellos editoriales. ¿Y las librerías? Pues según el último mapa de librerías que se presentó en el Congreso de Librerías que se celebró en junio, son 2.977. Cuando hablo de librerías, hablo de librerías independientes. En ellas se factura aproximadamente el 30% de lo que hace este sector. Las librerías independientes son las que organizan la Feria del Libro de Madrid. Pocas cifras más, pero para que nos hagamos una idea. Según el avance del comercio interior del libro de 2021, en este país que no lee y que no visita librerías, se publicaron 79.373 títulos, que son una barbaridad y que nos colocan en la 5ª posición mundial en edición de libros en general, todos los formatos, y en 2ª posición mundial en edición de libros en papel. La tirada media no llegó a los 4.000 ejemplares por título, 3.590. Y eso indica también que publicamos mucho, pero que se lee poco, porque para que la media sea de 3.590, teniendo en cuenta que hay libros que venden centenares de miles de ejemplares, pues imaginaos que hay muchísimos, un porcentaje elevadísimo que ronda el 80%, que vende extraordinariamente poco, quiero decir, por debajo de 100 ejemplares. Y os preguntaréis quizá que por qué publicamos tanto si leemos tan poco, si vendemos tan poco. Bueno, pues es una cosa que viene rondando a la gente del sector desde hace tiempo. De hecho, en este Congreso de Librerías que acabo de mencionar, hubo una ponencia dedicada precisamente a esto, porque a los libreros la abundancia de títulos les causa muchos quebraderos de cabeza. Uno no menor es dónde colocar las novedades, porque reciben cajas y cajas y cajas de libros que saben positivamente que no van a vender. En ocasiones vuelven al almacén sin que ni siquiera se haya abierto la caja. Pero en realidad tiene que ver, y así lo han dicho expertos que saben mucho más que yo, con un mercado en el que el coste de producción se ha abaratado mucho, digamos que es relativamente fácil y barato publicar libros, un sistema en el que el lanzamiento de algunos títulos sobre los que quieres apostar es caro, producir un libro es barato, pero todo el mecanismo que se desata alrededor, que es distribución, promoción, en su caso viajes de autores, pues tiene un coste, y quizá con algo menos, que podemos tocar menos, que es que los editores han decidido, algunos de ellos por lo menos, que en lugar de dedicarse a buscar ellos la pepita de oro, es mucho más fácil lanzar un mogollón de libros y que el mercado, los lectores, encuentren esa rara avis, que muchas veces es una novela que no tiene ningún valor literario, pero que vende mucho, y otras ocasiones es un libro tan inopinadamente exitoso como El infinito en un junco de Irene Vallejo. Ahí está, vendiendo libros por cientos de miles en todo el mundo. Y nadie supo adivinar que ese libro, que era un libro que estaba destinado a muy pocos miles de lectores, se iba a convertir en un fenómeno planetario como ha sido. ¿Esto puede cambiar? Seguramente sí, porque antes los editores, ¿cómo sabían qué es lo que se leía? Pues sabían lo que se vendía, que no es lo mismo que lo que se lee. Hay gente que compra libros y luego no los abre nunca, o los abandona a mitad de lectura. Se podían hacer según qué encuestas para saber si leen más estos o aquellos, pero en realidad los datos que tenían eran muy pocos para conocer al lector. Esto cambia obviamente con las nuevas tecnologías y con la lectura en formatos como Kindle. En Kindle hay estudios que han detectado cuando la gente deja de subrayar los libros. Y asumimos que cuando dejan de subrayar un libro es porque han dejado de leerlo. Por lo tanto, sabemos que hay libros muy célebres, como el de Stephen Hawking, que lo compró todo el mundo, pero luego en Kindle te dicen que no lo acaba casi nadie. Probablemente porque no lo entienden. O novelas como El jilguero de Donna Tartt, que de pronto todo el mundo hablaba del jilguero, pues el jilguero en Kindle la verdad es que funcionaba mal, porque creo que no llegaba ni al 50% la gente que lo leía, que lo acababa. Entonces todo eso empieza a dar datos, lo cual preocupa mucho a algunos puretas de la edición, porque dicen, a ver si va a resultar que el editor va a estar sustituido por el Big Data, a ver si va a resultar que solamente vamos a publicar lo que sabemos que se va a leer y que va a tener éxito. Bueno, de entrada esto es confundir el éxito en las ventas con la calidad literaria o con otros factores. Y luego siempre nos quedan las pequeñas editoriales que tienen poco acceso a grandes mecanismos de control y que por lo tanto serán el refugio de los editores. Yo creo que hay editores buenos y malos en todas partes y como dicen las estrellas de Hollywood, y se lo compramos sin poner ninguna pega, podemos hacer películas comerciales y podemos hacer grandes películas. Incluso las películas comerciales nos pagan las grandes películas. Es decir, el hecho de que hay autores que venden mucho puede permitir a algunos autores que están un poquito más subidos en su ego, iba a decir vender, no, publicar libros en editoriales que de otra manera no apostarían por ellos porque no venden lo que ellos creen que deberían vender.
La industria editorial española es una industria con vocación internacional. Tenemos lo que algunos dicen que es nuestro petróleo, el idioma. Otros dicen que lo explotamos mal, que efectivamente el crudo está bien, pero que luego no sabemos venderlo. Pero lo cierto es que hay un flujo constante de libros que cruzan el Atlántico en los dos sentidos, de editoriales que cruzan el Atlántico en los dos sentidos, de autores latinoamericanos que se instalan aquí y últimamente un fenómeno curioso que es librerías latinoamericanas que vienen a instalarse aquí. En Madrid hay 3 o 4 y algunas de ellas son una belleza, son gente que por razones diversas ha decidido dejar su país de origen y ha venido a Argentina, básicamente Argentina, y han venido a instalarse en Madrid y a ofrecer su sabiduría editorial, que es muchísima. Entonces, una de las fortalezas del sector es que, y no soy de ciencias ni de economía, pero sí que sé que es un sector que tiene un componente, lo que llaman anticíclico, acíclico. Tengo que leerlo porque si no lo digo mal, acíclico. ¿Esto qué quiere decir? Que la economía puede ir mal y el sector editorial puede ir muy bien. Hemos tenido un ejemplo muy reciente en la pandemia. En la pandemia hubo 2 industrias culturales a las que les fue de perlas, y es triste decirlo porque fue con un factor muy doloroso. Las plataformas, veíamos películas y series en nuestra casa, y el sector editorial. El año 19 había sido un año buenísimo, habían aumentado las ventas, los libreros si acaso estaban preocupados porque la gente veía ya muchas cosas en plataformas, mucha serie, mucha película, pero bueno. Y luego está Amazon y otras plataformas, que es el coco, está siempre ahí y siempre da mucho miedo. No solo porque es un gran actor del sector, sino porque se le reprocha que no respeta la ley española del precio fijo. O sea, no es simplemente que es grande y nos puede, sino que además hay sospechas fundadas de que no respeta las normas de las que nos hemos dotado aquí. El caso es que el año 20 empezó razonablemente bien hasta que empezaron a llegar noticias terribles de China y hasta que el país se cerró. Y entonces los libreros pusieron el grito en el cielo, que es lo que vienen haciendo desde el inicio de los tiempos, quejarse. Espero que si alguno me está viendo que me perdone, pero es un poco así. ¿Por qué se quejaban? Bueno, obviamente las librerías se iban a cerrar, se suponía que los libros no iban a llegar a las librerías, las novedades, pero sobre todo se iban a cerrar las ferias del libro, que es el sitio donde algunos hacen en Madrid el 20% de su facturación anual. En Sant Jordi un poco menos, pero Sant Jordi es un día y algunos flecos. Es decir, se iban a cerrar esos momentos en los que ellos pueden vender su libro en la calle y con un descuento que está autorizado por la ley del 10%. Y algo pasó que tiene que ver probablemente con un cambio que ellos iban implementando desde antes en la manera de trabajar. La expresión más obvia es que casi todos, cuando llegó la pandemia, tenían ya librerías digitales, podían vender desde su página web, pero también con un cambio de actitud. Y el cambio de actitud se ve perfectamente si te vas a Google y buscas libreros pandemia todostuslibros.com. Todostuslibros.com es la respuesta de los libreros a Amazon. Es un sitio donde están todos confederados y tú puedes acceder ahora, decir qué libro buscas y te dicen qué librería de España está, qué librería de España te lo puede dar, cómo te lo pueden enviar o dónde puedes ir a buscarlo. ¿Es Amazon? No, se parece bastante. ¿Ha servido como instrumento? Sí, porque cuando buscas en Google eso, sale los libreros, la expresión es plantan cara. Es decir, después de mucho tiempo quejándose, al final decidieron que su destino estaba en sus manos, al menos parcialmente. Porque así como una librería a pie de calle puede llamarte a ti que pasas por la puerta y animarte a entrar, o puede organizar presentaciones, o se gana a los vecinos del barrio, y eso en la pandemia funcionó muy bien porque los vecinos incluso adelantaron dinero para compras posteriores, el monopolio en el mundo digital es mucho más difícil de combatir. Amazon es un gigante, cito Amazon porque es lo más obvio, pero hay otras plataformas, son gigantes que lo tapan todo. ¿Y dónde voy a ir yo con mi librería pequeñita a vender desde mi página web? Ahora, si las librerías nos unimos, entonces sí, ahí tenemos una posibilidad. Y eso funcionó muy bien y sigue funcionando. De hecho, en la próxima feria de Frankfurt, una de las cosas que España va a presentar es esta y otras plataformas con las que el sector editorial español, de abajo a arriba, se ha dotado de herramientas para poder derrotar a los gigantes o por lo menos competir en unas condiciones más parecidas. Todo esto pasó en el año 20 y lo que se aprendió en esa pandemia ahora mismo sigue sirviendo. Hay una cosa que quizá no es estrictamente de la pandemia, pero que sí se reactivó con la pandemia. La idea de que una librería no es solo una tienda en la que se venden libros. Este estereotipo del librero orondo sentado detrás de la caja registradora esperando a que la gente elija sus libros y limitándose a cobrar. Eso ya no existe, y si existe es un error craso. De lo que se trata es
obviamente de convertir las librerías en algo así como centros culturales. Y de hecho todas organizan presentaciones, todas apadrinan iniciativas. En este sentido, las librerías infantiles es una gozada porque hacen de todo y los niños, que son los lectores más entusiastas, pues acuden con muchas ganas. Al mismo tiempo, la industria española, como todas en el mundo, la industria editorial, ha ido adaptándose a los nuevos y no siempre mejores tiempos. He hablado antes de 1000 y pico editoriales. Es verdad que algunas se han ido, los grandes sellos han comprado muchas. Tú te vas a la feria y se ve de manera palmaria. Penguin Random House o Planeta tienen 8 o 9 casetas porque tienen decenas de sellos editoriales. En ocasiones la gente no acaba de hacer la diferencia entre sello editorial y grupo editorial, pero vamos, es clarísimo. Alfaguara es un sello editorial que pertenece a Penguin Random House, que tiene otros muchos. Entonces, las editoriales grandes lo que han hecho ha sido, en algunas ocasiones, crecer en vertical, es decir, son dueñas de todo el proceso, desde que el autor entrega su libro hasta que se vende, es decir, obtienen beneficios en todos los escalones del proceso. A veces ha sido una ampliación en horizontal, es decir, detectan que les falta algo, no tengo libro de ensayo, no tengo libro de poesía, no tengo cómic, y entonces buscan y adquieren una editorial que llene ese hueco que les interesa llenar. A veces se producen disfunciones. El otro día nos comentaba una editora que en su grupo editorial hay varios sellos editoriales que en ocasiones van a por los mismos autores, y entonces que para hacer la oferta al autor ella se encierra en el baño, porque si la escucha alguien de otro sello editorial del mismo grupo editorial, a lo mejor le hace una oferta mejor al autor en el que las dos están interesadas. Digo las dos porque en general son mujeres las editoras. Y luego también hay muchos grupos editoriales y también muchas agencias que llevan autores que han entrado en el mundo del audiovisual. Porque es evidente que una novela puede funcionar muy bien, pero una novela de la que se hace una serie que funciona, pues funciona muchísimo mejor. Todo eso está pasando. Entonces, ¿el libro una industria? Sí. ¿El libro una industria por qué? Pues porque utiliza procedimientos de fabricación propios de industria. El señor Ford estaría muy contento seguramente en un sitio donde se imprimen libros. Pero el libro de industria cultural. Ahí introducimos un matiz que es interesante. El libro de industria cultural, como el cine, como la televisión, como la música, como todas estas opciones de ocio de las que disponemos en muchas ocasiones ya en nuestra casa. El término industria cultural nació, yo no soy experta en esto, pero lo he leído, en la escuela de Frankfurt. Adorno y Horkheimer primero hablaron de cultura de masas y luego pensaron que no era el término adecuado, porque cultura de masas podía llevar a pensar que las masas, las bases, el pueblo, creaba una cultura que compartía después con todo. Y la cultura de masas viene a ser casi lo contrario. En la denuncia de algunos, un sistema que permite, en la época de la globalización más que nunca, imponer criterios e imponer gustos y, desde luego, difundir patrones de comportamiento. El libro ha sido industria desde siempre. Alberto Mangel, por ejemplo, habla de que en el siglo XII, antes de la invención de la imprenta, los libros, escritos entonces a mano y poquitos, ya se utilizaban como herramienta de intercambio. Cuando hacías un préstamo, pues tú podías decir tengo este libro y valía, e incluso se cotizaban en el siglo XV, unos cuantos siglos después, en algunas bolsas, la de Frankfurt, por ejemplo. En el 1440 se inventa la imprenta y empezamos a producir libros. Y eso cambia, aunque el prestigio sigue estando en los libros manuscritos. Pasa un poco como ahora. Los que leen en libro electrónico parece que tienen que disculparse, porque el papel sigue teniendo un prestigio del que el libro electrónico no tiene o carece. Pero eso ya ocurrió antes con los manuscritos, o como cuando, frente a quienes decían yo compro el libro porque me gusta el libro, había que decir yo solamente compro el libro de composición manual, porque los procedimientos estos estandarizados pues no me interesan mucho. Esa cosa siempre ha sido un poquito así. Es decir, la industria ha funcionado, pero hay un componente que es muy reciente, que es este de la industria cultural, que afecta más, yo creo, a otras industrias, al cine, a la música. El libro es un poquito la rarita de las industrias culturales. ¿Y por qué? No porque a mí me lo parezca, sino porque es así. Por ejemplo, frente a industrias donde el poderío del cine americano, norteamericano, estadounidense en concreto, pues es avasallador, los libros se hacen mucho todavía en tu país, es decir, reflejan todavía tu realidad, mucho más que películas que consumimos y que en ocasiones tienen poco que ver con nosotros. Es una especie de reducto donde lo autóctono y lo próximo sigue siendo mucho más fácil de escribir, imprimir y difundir que
con el cine o obviamente con la música, en la que consumimos en dosis grandes productos culturales elaborados en otros países. Pero es verdad que esto es así. Siempre ha habido críticas a la forma en la que las industrias culturales funcionan y en lo que generan. He utilizado el título Apocalípticos e integrados porque los estudiantes de periodismo, por lo menos los de mi época, era un libro que todos nos obligaban a leer. Humberto Eco, Apocalípticos e integrados. Los apocalípticos en general son, reduciendo quizá mucho el argumento de Eco, pero es la gente que defiende la alta cultura y que defiende que si la cultura se populariza, deja de ser cultura y llega a ser algo así como una pseudocultura. Los integrados serían los más contentos, los que creen que sí, que se puede hacer una cultura de amplio espectro y que eso puede beneficiar a la sociedad en su concreto. Estoy reduciendo mucho las tesis de Eco. Eso es lo que pasa en la Feria del Libro. En la Feria del Libro están los apocalípticos, que no quieren que vengan los instagramers, y los integrados, que decimos que vengan, que ya... ¿Cómo era aquello de aquella obra de teatro? Me gusta, te quiero, me gustas, te quiero, ya te cambiaré. Bueno, pues algo así. Nos gustáis, venid por favor y ya os cambiaremos y os haremos pasar a este lado donde la literatura seria se pone en marcha. Luego, además, creo que es importante siempre recordar el pasado. En ocasiones, cuando la gente pomposa viene a explicarte la industria del libro de prestigio, olvidamos que algunas de las novelas que ahora tenemos por canónicas de la literatura europea, novelas del siglo XIX, del Reino Unido, de Francia, nacieron como folletines. Y nacieron como folletines porque algunos avispados editores de periódicos se dieron cuenta de que la gente se quedaba atrapada por esas historias que se iban contando. Entonces, Víctor Hugo, Charles Dickens, todos ellos publicaron sus novelas y eso explica algunas contradicciones y no pocas redundancias que luego encuentras en las novelas a cachitos. Y tenían una difusión extraordinaria porque los periódicos tenían mucha difusión. Entonces, cuando pensamos en la cultura y en tiempos anteriores que eran mejores, exactamente en qué estamos pensando. Si nos damos cuenta, hay un autor, Tobias Wolff, lo voy a buscar, lo tengo que apuntar en algún sitio, que precisamente hablando en torno a esto, en unas declaraciones, yo lo leí en su día y luego lo recuperé en Babelia, creo que fue, que lo decía, espérate un segundo, está por aquí. Él decía que se había hartado durante toda su vida de oír hablar a gente que hablaba de los tiempos en los que la gente leía y la literatura era otra cosa. Y os leo lo que declaró Tobias Wolff en Babelia. Se habla constantemente de que vivimos en la cultura de la imagen, del poder de seducción de lo visual, pero no sé a qué viene tanto lamento. Antes las cosas estaban todavía peor. Un día, dice él, harto de que la gente me dijera que en los años 20 y 30 del siglo XX había en Estados Unidos 2000 revistas que publicaban relatos, me tomé la molestia de investigar esas revistas. La inmensa mayoría eran horribles, publicaban basura, relatos malísimos, historias de secretarias que se enamoraban del empleado de la oficina de al lado, pulp fiction sin la menor calidad. Es decir, los tiempos pasados no necesariamente fueron mejores, solamente fueron anteriores y eso les confiere una pátina que en ocasiones no sabemos combatir. Entonces, yo no sé, supongo que todos sois lectores de entrada de literatura científica, seguro, y quizá con un poco de suerte para mí, de otro tipo de literatura. Pero tenemos que convivir con todo lo que se nos va abriendo. Del mismo modo que el vídeo no mató a la estrella de la radio, pues el libro electrónico no mató al libro en papel. De hecho, el libro electrónico en España y en Europa está apenas en un 5%. El 5% de los lectores aproximadamente, de media, utilizan el libro electrónico. En Estados Unidos es un 20%. Que es una estadística un poquito grosso modo, porque es verdad que hay mucha gente que lo utiliza, por ejemplo, para leer para el trabajo, pero no para leer por el placer, ¿no? Hay gente que ahora se está volcando en el audiolibro. El audiolibro, cuando yo lo empecé a utilizar hace muchos años y dejé de hacerlo después, era un actor leyendo una obra de un autor. A veces el autor leyendo su obra, cosa que entre paréntesis muchos autores no saben hacer, mejor que se dediquen a otra cosa, porque leen mal. Luego empezamos a meter voces, los diálogos estaban interpretados y ahora ya hemos llegado a un estadio superior en el que algunos adaptan sus libros a un formato más sencillo para que el audiolibro sea más entretenido. Nada que objetar, yo de pequeña leí El Quijote en versión ilustrada y en versión reducida antes de atreverme a leerlo de verdad. Y en otros casos lo que hacen es crear obras ex professo para el formato de audiolibro. Bueno, es una manera de acceder a cultura, es una manera de acceder a historias que pueden ser hermosísimas y que pueden estar fenomenalmente bien grabadas e interpretadas. ¿Es lectura? Bueno, allí cada uno que piénselo. Yo personalmente pienso que no, pero bueno, hay mucha gente que dice que audiolee, lo cual no deja de ser una manera curiosa de explicar las cosas.
Pero lo que sí que es verdad es que en el mundo del libro nadie puede pensar que podemos andar con orejeras por la vida y solamente leer libros, y además leer libros en papel. La gente viene al mundo del libro por muchas puertas. Mi madre acaba de descubrir a Maurice Blanc, que es el autor de lo que en tiempos de mi madre se llamaba Arsenio Lupin, ahora creo que es Arsène Lupin, y lo ha descubierto porque vio la serie. Para su decepción, porque claro, el libro no tiene nada que ver con la serie y desde luego Omar Sy no sale en el libro. Pero de pronto hay gente que llega a libros olvidados a través de series que han recuperado la obra deformada, adaptada, hermoseada, lo que queráis, de autores de los que nadie se acordaba. ¿Por qué vamos a cerrar esa puerta? ¿Por qué vamos a cerrar la puerta del audiolibro? ¿Por qué vamos a cerrar la puerta de las plataformas en general o de todo lo que el mundo del entretenimiento y la cultura nos ofrece? ¿Cuál es la tarea? La tarea es conseguir convencer a aquellos que nunca han abierto un libro, sin forzarles, sin herramientas de tortura ni nada que se nos pueda denunciar. Convencerles de que la lectura es algo que tiene muchas ventajas, además del hecho obvio de disfrutar de una buena historia. El hecho obvio de disfrutar de una buena historia que no es tan obvio, porque la lectura es muy exigente. Tú puedes ver una serie al tiempo que estás cenando o al tiempo que está funcionando la lavadora, o puedes incluso interrumpir y atender una llamada telefónica. La lectura bien, la lectura feten, no es así. La lectura exige dos cosas que en este tiempo es muy difícil obtener. Tiempo, concentración. La concentración es un bien escaso y la lectura te lo exige. No puedes leer una novela si no prestas atención. Aislarte del mundo. Hay gente que considera que en estos tiempos eso es un horror. Personalmente creo que es una ventaja, que es algo que deberíamos fomentar. ¿Por qué? Porque hemos desaprendido a concentrarnos. Si hay una herramienta que te permite reaprenderlo, es la lectura, y de eso no cabe la menor duda. Y por otras cosas, por ejemplo, leí hace no mucho un estudio que hablaba de que en España es uno de los países donde una vez que los chavales acaban el ciclo obligatorio de enseñanza, la comprensión lectora menos avanza. Es decir, tenemos adultos que no entienden cabalmente lo que leen. Y eso es un drama en general, porque eso supone que tampoco entiendes la cláusula de la hipoteca o el prospecto de las medicinas. Es decir, leer con atención, entendiendo lo que lees, es una herramienta que te sirve para leer Guerra y Paz, pero te sirve en la vida cotidiana para muchísimas cosas. Y todo esto es lo que intentamos ofrecer en la Feria del Libro. Hay quien dice, bueno, vosotros vais ahí a vender. Obviamente, sí, lo confieso, culpable. 20%, y lo he dicho antes, de algunas facturaciones. Necesitamos vender, pero sobre todo necesitamos acercar los libros a un público que no se acerca a los libros. En la feria este año, 3.100.000 visitas, que es 1 millón más de lo que se recibió en la última feria normal anterior, que fue la del 2019. Sin embargo, las ventas aumentaron un 2, poco por ciento. ¿Por qué? Porque viene mucha gente que no compra. También es verdad que a lo mejor viene una familia completa y no van a comprar los 5 de la familia, compra uno. Pero es verdad que hay mucha gente que se acerca porque quiere ver a los autores, quiere pasearse entre libros. Y eso es fundamental. ¿Qué retos tenemos en la feria? Pues me voy a meter en jardines medioambientales. La feria se celebra en El Retiro. Os he dicho que es desde el 67. Pero desde el 67 los jardines del Retiro, que en realidad no es un parque, es un jardín histórico, han cambiado mucho. Hubo un tiempo en el que la feria dependía prácticamente solo de cultura, del ayuntamiento. Las ferias dependen de los ayuntamientos, no del Ministerio de Cultura. No me salía ahora mismo. Ahora dependemos de cultura, obviamente, de medio ambiente y de patrimonio, porque el Jardín del Retiro está en un eje protegido por la UNESCO, que es el paisaje de la luz. Cualquier cosa que hacemos en la feria tiene que pasar esos filtros. Y cuando digo cualquier cosa, es casi cualquier cosa. Para que os hagáis una idea, no podemos clavar nada. Todo lo que veis está puesto con pesos y contrapesos. No podemos clavar nada en el suelo. Cuando levantamos, el suelo está igual. Está roto porque hay grietas, pero no son nuestras, son de que el Retiro las tiene. Este año tuvimos que quitar casetas porque un magnolio había crecido. En la parte inicial hay magnolios. El resto del parque se puede podar. La zona de los magnolios no. La zona de los magnolios hay que respetarla. Y las casetas no pueden tocar los magnolios ni puestas, ni mucho menos cuando abres la puerta. Entonces hay que separarse. Así que decidimos abrir un hueco e hicimos un concurso de haikus de magnolio para que la gente fuera consciente del esfuerzo enorme que supone mantener la Feria del Libro de Madrid en El Retiro. Todo eso nos toca hacer.
Es decir, aguas fecales, electricidad. No tenemos electricidad. Tenemos que poner generadores, que es una cosa con la que queremos acabar, pero de momento hay generadores y es lo que hay. No tenemos agua corriente en el tramo de la feria. Los bares que veis funcionan con depósitos de agua que se traen todos los días. ¿Os he dicho que no tenemos aguas fecales? Esto nos obliga a poner baños químicos. Que la gente dice, ¿por qué ponéis estos baños? Pues porque son los únicos que se pueden poner. Da gracias que te ponemos baños. Y luego, una sensación personal. He hablado antes del glamour, de lo bueno y lo mucho bueno que se aprende estando en un puesto así y conociendo a gente a la que de otra manera pues, tendría un acceso mucho más limitado. El hecho de que la Feria del Libro de Madrid es tan importante para la ciudad que de pronto el director, la directora en este caso, entra en un circuito en el que están las grandes instituciones culturales. La semana pasada vino la ministra francesa de Cultura y en un acto que para mí es impensable en un ministro de Cultura de cualquier otro país, incluido este, decidió reunir a los responsables de las instituciones culturales madrileñas más importantes. Y ahí estábamos todos a una, el del Teatro Real, la directora de los teatros del Canal, casi todas ellas mujeres, directora de los teatros del Canal, directora del Teatro Español, directora de Foto España, directora del Conde Duque, directora de la Feria del Libro, me dejo alguna, directoras de un par de organizaciones que trabajan la cultura en ambientes de problemas sociales. Y ahí estábamos todos hablando con la ministra francesa que, muy obediente, tomaba notas como si le interesara, espero que le interesara algo lo que le decíamos. Es decir, la feria, siendo un evento comercial que se desarrolla solo durante 17 días, somos una especie de seta que aparece y desaparece, genera un interés que está muy por encima de lo que la feria podíamos pensar que es. Y tiene una repercusión al otro lado del Atlántico brutal. Esto a la ciudad de Madrid le conviene y al mundo del libro le conviene muchísimo también. Es algo verdaderamente, yo vengo del mundo del periodismo y de la comunicación y os aseguro que ha sido absolutamente sorprendente ver lo que ha ocurrido desde mi nombramiento. Tengo parte de culpa en ese boom. Primero porque soy periodista y tengo amigos periodistas que se han ocupado de tratarme bien. Segundo, porque soy mujer y el hecho de que sea la primera mujer en 80 y tantos años de historia suscita un interés que a mí no deja de pasmarme, porque anda que no hay mujeres en puestos de responsabilidad. Y estoy esperando que nombren la primera directora del Prado, porque entonces sea la primera mujer en 200 años y mi récord quedará absolutamente preterido. Entonces, ha habido muchísima atención, era la primera feria después de la pandemia, e insisto, a la gente le gusta la Feria de Madrid. Hemos trabajado con un equipo de redes sociales, por primera vez la feria tenía un equipo de redes sociales, solo redes sociales, y me decían, nosotros trabajamos con cosas que son no desagradables, pero en fin, que te plantean problemas. Aquí en 17 días no hemos tenido ni uno. Todo es bueno, todo es blanco, todo es positivo. La única nota negra la tuvimos porque el último sábado nos dijeron que teníamos que cerrar a las 7, luego fue a las 9, por una alerta naranja en el Retiro que primero era roja. Así que entre mis objetivos para este año está que no me cierren el Retiro nunca, ni en el montaje, que dura 3 semanas, ni en el desmontaje, que dura 10 días. Es decir, estamos en el Retiro durante 3, 2, durante unas 5 semanas, 6, depende. Nos cerraron el Retiro 2 veces en el montaje y 3 veces en el desmontaje, eso quiere decir que tenemos que parar de trabajar y volver. Está el respetar el Retiro y además es un mensaje que no me canso de transmitir porque es importante que todos y cada uno de los que vengáis al Retiro nos ayudéis en esto. Yo no puedo tocar el magnolio, vosotros tampoco. Y es importante que me ayudéis porque si no nos echarán del Retiro y la Feria del Libro de Madrid no se concibe fuera del Retiro. Y yo creo además que es importante que entendamos que las librerías de Madrid y los distribuidores y los editores, pero las librerías de Madrid son más que tiendas. Hay pocos establecimientos que hagan esto, que es que crean ciudad, crean barrio. Cuando te vas a una librería en Vallecas, no es una librería, es algo mucho más importante que todo eso. Y para que eso funcione, ellos tienen que trabajar y ponerse las pilas y nosotros tenemos que acudir a las librerías. Por supuesto, a la superlibrería madrileña, que es la Feria del Libro, en la que este año había 107 librerías de Madrid, de toda la comunidad, además de cientos de editores y una veintena de distribuidoras. Así que espero que por lo menos esto os haya servido para, si no lo habéis hecho nunca, que vengáis por primera vez y si venís habitualmente, que paséis por la feria. Estoy en la caseta de organización, la puerta está siempre abierta. Si estuviera cerrada, los visitantes del Retiro nos la tirarían abajo. Así que está siempre abierta. El próximo 26 de mayo os espero en la 82ª edición de la Feria del Libro de Madrid. Muchas gracias.
¿Me lo guardas, por favor? Y si queréis preguntar algo, no tenéis mucha prisa, que algunos veo que sí, a vuestra disposición. Sí, muchísimas gracias, Eva. Me ha encantado. Gracias a vosotros. Me ha encantado tu charla. Y bueno, yo creo que todos ahora tenemos muchísimas más ganas de ir a la feria y de leer más libros. Era para eso, ¿eh? Así que allí estaremos el año que viene. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. María. Sí. Te espero en la feria del libro del año que viene. Tenemos que hablar. Y una de las cosas que has dicho es que había muchísimas mujeres en el mundo editorial, también en el mundo de las autoras, ¿no? Mi pregunta era acerca de las ventas. ¿Venden igual las autoras que los autores? A ver, nosotros no tenemos cifras de venta, así que de venta concreta. Tenemos una cifra global de facturación. Hace años en la feria se decía cuál era el libro más vendido y causaba tantos problemas que al final se optó por no decirlo y ya está. La pelea entre Antonio Gala y Arturo Pérez Reverte llegó a límites que no. Entonces, las estadísticas dicen que sí, que las mujeres leen más literatura y los hombres más ensayo, en general. Nosotros lo que hemos visto este año, gracias a un estudio que hemos hecho, es que los visitantes de la feria, lo digo para nuestra sorpresa, son ligeramente por encima más hombres que mujeres. Eso también tiene que ver con el hecho de que, lo que he dicho antes, que a la feria no viene solo gente que compra libros, viene todo tipo de gente y vienen familias completas. Pero a partir de 18 años vienen más, por debajo no tenemos los datos, a partir de 18 años vienen un poquito más los hombres que las mujeres. Pero sí, hay más lectoras, eso está sobradamente demostrado, excepto en la franja de 65 a 70 años, que es una especie de misterio que nadie acaba de entender, que puede tener que ver, algunos dicen, con el hecho de que las abuelas se ponen a cuidar a sus nietos, quizá con que es una generación que no tiene la lectura tan arraigada y por lo tanto bueno, llega un momento en que leen incluso menos de lo que han leído, pero es la única franja de edad en la que hay menos lectoras que lectores. Insisto, sobre todo de literatura. Sí, por eso digo que yo, en la feria no lo sé. En el resto, literatura sí. Ajá. Bueno, no te voy a hacer todas las preguntas, una quizá más general. Sí. Tú misma has dicho que te has sorprendido del impacto del altavoz, que es la feria del libro, digamos, de alguna manera, tú puedes, puede realmente, la feria del libro puede mandar mensajes nuevos, puede potenciar cosas, puedes hacer muchas cosas desde el sitio donde estás. Sí. ¿Cuáles son tus sueños ahí? ¿Qué te gustaría cambiar? Mi sueño sería tener una oficina en el Retiro y no donde la tengo ahora mismo, que me obliga a hacer muchos desplazamientos. Pero la feria, en los 17 días de feria, tiene que seguir siendo básicamente lo que es. No podemos hacer grandes novedades. No somos una feria profesional. Es importante subrayarlo porque hay gente que te dice ¿y por qué no haces un mercado de derechos, de venta de derechos? Pues porque no es la tarea de la Feria del Libro de Madrid. ¿Qué es lo que sí que creo que podemos hacer? Podemos, por ejemplo, crear eventos satélite, que hay algunos ya, pero quizá podemos hacer más, de todas estas puertas de las que os he dicho que nos nutrimos. Por ejemplo, este año ya tuvimos una cosa con una oficina, que es una oficina de la Administración Central, que se llama Rodando Páginas, donde se encuentran editores o agentes o autores con quienes quizá puedan llevar sus ficciones a la gran pantalla. Tuvimos un seminario de la Fundación Gabo. Martín Caparrós vino a trabajar con 8 periodistas. ¿Está abierto al público? No. ¿Qué es lo que consigue? Primero, ofrecer un sitio precioso, porque lo hacen en la biblioteca o en uno de nuestros pabellones para trabajar, y después traer a la feria público lector. Porque yo no imagino una feria del libro de Madrid con 10 millones de visitas. Es que es impensable, vamos, quiero decir, nos echarían del Retiro a patadas y además harían bien. Necesitamos que venga el público en general, pero sobre todo necesitamos atraer al público lector que venga. Y quizá un público lector que no piensa en la feria porque quizá es lector habitual y por lo tanto tiene sus propios canales. Pero sobre todo a mí lo que me gustaría es la feria, por las mañanas entre semana, tiene actividades organizadas para colegios y este año vamos a tener también para institutos, porque tenemos ahí, hasta las 12 tenemos al lector pequeño bien atendido y de los 12 a los 18, pichis. Este año que hemos hecho cosas de cómic ha funcionado muy bien porque es algo que les llama la atención. Queremos traer ese público, que viene con sus colegios o con sus institutos o con sus profesores. De lunes a viernes, digo, viene la gente de los colegios y viene gente de toda la comunidad y la feria es diversa. Y luego por la tarde y los fines de semana viene, me permitiréis un poco la simplificación, el madrileño de siempre. Las familias, los que saben que la feria es importante. O sea, tenemos un problema
para hacer llegar el mensaje de la feria a determinados sectores de lo que podríamos llamar, hubo hace años un libro que se llamaba Los nuevos catalanes, de Paco Candel, pues los nuevos madrileños, algo así. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues como es lo de la montaña y Mahoma, si ellos no vienen, vayamos nosotros. Entonces, queremos hacer actividades previas que nos permitan acercar la feria, no es un formato de feria pop-up, de aquí aparezco un fin de semana y desaparezco, sino acercar actividades de la feria a sitios donde creemos que hay gente que a lo mejor no nos conoce o no considera interesante y oportuno pasearse por la feria. Tenemos también mucho trabajo que hacer con las comunidades de inmigrantes. Por ejemplo, en Madrid hay 200.000, en la Comunidad de Madrid, 200.000 ciudadanos nacidos o procedentes de Rumanía. Hay escritores escribiendo en rumano y en español, ya aquí. Y ellos mismos organizan una feria del libro rumano. Es decir, hay interés por el mundo del libro. El Instituto de Cultura Rumano, por ejemplo, tiene caseta en la feria. Porque he dicho que hay libreros, editores y distribuidores y no he dicho que hay instituciones oficiales, unas cuantas. Entonces, ¿por qué no pensar en ir a buscar a esa gente que lleva menos tiempo aquí, que a lo mejor lee el español con dificultad, pero cuyos hijos probablemente ya están integrados, y para los que también tenemos historias? Y cada vez más en un país como España, con inmigración reciente, cada vez más tenemos autores nacidos fuera de España que escriben en español. Es un fenómeno habitual en otros países, aquí es menos. Pero en esta feria hicimos una charla entre Hashim Hashmi y Margarita Yakovenko, nacida en Ucrania una y en Marruecos la otra, es decir, sus lenguas maternas no son el español y sin embargo escriben en español. Y además nos obligan a mirar asuntos que los escritores españoles igual no miran, porque no son sus asuntos. Entonces, todo esto, la feria es una seta en el Retiro rodeada de grandes instituciones con las que hemos empezado tímidamente a colaborar. Este año los grandes museos nacionales hicieron tweets o Instagrams relacionados con libros, por ejemplo, el Prado, en los que se hablaba de lectura o de lectores. Vamos, se había pintado libros o lectores. El Reina lo hizo, el Thyssen lo hizo. ¿Por qué no pensar que todas las instituciones culturales de alrededor pueden hacer incluso algo más? Yo con eso ya me conformo, pero algo más, implicarse en la feria. Es decir, explorar todas las vías posibles para hacer algo que en la feria está en el ADN. Fomentar la lectura y fomentar la escritura. Como decía Almudena Grande, son las dos caras de la misma moneda. ¿Más preguntas? Hola. Han dicho que eres autora y coautora de varias obras, ¿no? No literatura, todo ensayo o periodismo. Bueno, pero desde que eres directora, ¿te deja tiempo el cargo para escribir? Pues estamos metidas ahora en la escritura de un libro. No puedo decir cuál, pero estamos metidas en la escritura de un libro. Sí. Que va saliendo con algunos contratiempos, digamos. Pero yo confío en llegar a la fecha que nos ha marcado el editor. Nosotros escribimos casi siempre juntas libros que es en realidad gran reportaje periodístico. No me considero escritora si por escritor entendemos a un literato, ¿no? Pero la verdad es que viniendo del periodismo y sobre todo el periodismo de radio, que es el que yo he hecho sobre todo, que es un periodismo precioso pero muy castrante porque tienes que contar la guerra de Chechenia en 45 segundos y no os creéis que es fácil. Entonces, de pronto, poder hacer un tipo que es gran reportaje reconforta y te reconcilia un poco con la profesión y con lo que me llevó al periodismo, que es la voluntad de conocer cosas y contarlas. ¿Alguna pregunta más por allí? Paso el micrófono porque estamos grabando las preguntas para luego subir un vídeo del... y que se oya. Hola. Hola. Con respecto al cartel con el que se anuncia la Feria del Libro en nuestras calles, ¿eso qué se hace por concurso público? ¿Lo encargáis a una empresa de diseño? No. El cartel, tradicionalmente, es una de las pocas potestades exclusivas que tiene el director de la feria. En esta edición elegimos al ganador del premio de la sociedad. O sea, el Gremio Libre se otorga unos premios y el ganador en la categoría de cómic fue el elegido. Pero porque coincidió con lo que buscábamos. Yo creo que cuando... yo he elegido 2 carteles, ya he elegido el segundo, ya sé quién lo va a hacer. Entonces, antes que buscar al autor, busco la idea. No sé cómo trabajaban mis antecesores. ¿La idea del año pasado cuál era? La idea del año pasado era que las estadísticas de lectura en la pandemia demostraban que los jóvenes habían venido al mundo del libro de manera masiva. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Lo he dicho antes, retenerlos. Ya sé que algunos se irán. De hecho, se irá mucha gente que ha leído porque no tiene otra cosa mejor que hacer. Pero queríamos que el cartel apelara directamente a los más jóvenes. Y luego el año pasado, siempre lo digo mal, en la última edición,
teníamos un tema que nos articulaba, que era un tema un poco etéreo, el viaje. Entonces, cuando hablamos con Isaac, le dijimos, mira, es el viaje, queremos apelar a los lectores jóvenes, y él nos dio una cosa que nos ha servido mucho. Es un cartel, lo hemos visto antes, muy alegre, que era fundamental, para contrarrestar esta imagen que tienen algunos de la lectura como un funeral, no es de la reina de Inglaterra, que ha sido francamente vistoso, sino otro cualquiera. Entonces, la lectura es alegría. Isaac, por favor, joven, alegre, y él nos hizo una interpretación con 3 franjas, era la primera que se hacía un cartel así, cuando lo vimos nos quedamos todos muy sorprendidos porque encajaba mal, y es leer por tierra, mar y aire. Hay una chica joven con un gato que está leyendo sentada en el césped, flotando y debajo del agua. Este año cambiamos un poco la filosofía y hasta aquí puedo leer. Lo conoceremos el cartel en realidad se conoce, lo hacemos público en abril. Lo que pasa es que como hay muchas cosas que hay que hacer con el cartel, entre otras un cupón de la ONCE, lo necesitamos con mucho más tiempo. Una última pregunta, que ya nos estamos yendo de tiempo. Hola. Yo quería preguntarte por la ciencia en los libros. O sea, creo que ha habido una explosión, o al menos es mi percepción, pero tal vez sesgada porque no me queda más remedio que saber de eso, que es las publicaciones que tienen que ver con divulgación científica. Quería saber si esto efectivamente tú lo has notado en esta feria. Y luego también por si tienes alguna opinión o alguna percepción sobre cómo la ciencia se incluye en lo que se cuenta en los libros, pero no como tema central, sino, por ejemplo, científicos como personajes o como en la trama de la... Sí. O sea, el hecho de introducir la ciencia como algo que está en la vida, y o sea, no como un tema de estudio o tema del libro, el tema central, sino de la misma manera que uno habla pues, de la historia de un profesor, pero lo importante no es que da clase, lo importante es su vida como persona, pues si hay aumento o cómo se refleja la vida de los científicos en los libros ahora mismo. Datos concretos sobre lo que ocurre en la feria no tengo, sobre si se venden más o menos en la feria, libros relacionados con la ciencia, eso no lo sé. Pero bueno, cuando hablas con los editores sí que te lo dicen. Hay una especie de boom de ensayos, los voy a llamar más divulgación que otra cosa, a un nivel más bajo quizá, es decir, para público general, que están funcionando muy bien. Antonio Martínez Ron, por ejemplo, es un caso evidente. Él ha publicado un par de libros y se ha convertido en una pequeña estrella. Además, hay fenómenos paralelos. El Festival Naucas de Bilbao, que se celebra también en otras ciudades y que de pronto convierten a algunos divulgadores científicos, no voy a decir en estrellas del rock, pero alguno va por ahí. Entonces, evidentemente sí. De hecho, en la feria del año que viene yo espero que la ciencia tenga un papel predominante. No la ciencia en general, porque necesitamos temas que nos articulen un poquito más concretos, pero es evidente que hay mucho interés por determinados temas y es evidente también, que iría a la segunda parte de tu pregunta, que hay muchas obras literarias que abordan temas científicos, con mayor o menor acierto, porque Sara, que es oftalmóloga, cada vez que ve una cosa que dice, yo qué sé, no se me ocurre ninguna, pero en fin... lo dejo estar. Entonces, ¿pero cómo puede ser cierto o cómo puedo fiarme de lo que dice después si acaba de decir que la miopía te permite ver bien de lejos, ¿no? Pues, a veces algunos autores meten un poco la gamba. Pero, bueno, los científicos como otros personajes. Y la ciencia ha entrado en la literatura también mucho a través de la literatura negra, sorprendentemente. Yo creo que CSI ha hecho mucho... bien o mal, no sé muy bien, pero hay todo un género de cibernovela negra o novela negra científica del que algunos autores escapan llevando sus crímenes, sus investigaciones a principios del siglo pasado, lo cual les permite recuperar el detective de toda la vida, el que pregunta, el que se acerca, el que pasea, el que interroga. Y una cosa más, la ciencia ficción. La ciencia ficción tiene muchísimo éxito, sobre todo entre un público joven, pero no solo. Este año en la feria hicimos una mesa en la que una ingeniera aeroespacial hablaba de ciencia ficción con un compañero y con una autora y atrajo mucho la atención de todo el mundo, porque es ese punto en el que no acabas de saber nunca si lo que te están contando es para mañana o para pasado mañana, pero tienes la sensación de que si alguien te vaticina el futuro es un autor de ciencia ficción. Y todo eso funciona bien. Si está bien escrito, funciona incluso mejor. Pero sí, hay mucho espacio para la literatura científica de verdad o con personajes y aproximaciones que tienen mucho que ver con el desarrollo de la ciencia. Sí. Muchísimas gracias, Eva, de nuevo por compartir tus experiencias en la Feria del Libro con todos nosotros y también muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado en este seminario. Hasta pronto.